Nadie esperaba que Miguel Cotto, el hombre que sobrevivió a los dos rivales más temidos de su generación, destruyera el debate más grande del boxeo moderno con una sola frase. Él, que sintió en su propio cuerpo la precisión quirúrgica de Mayweather y el caos explosivo de Pacquiao, acaba de revelar quién fue realmente el rival más fuerte de toda su carrera, y lo que dijo no solo dejó en shock a miles de fanáticos, sino que también cambió por completo cómo entendemos la grandeza de estos dos monstruos del ring. Pero antes de ir a su respuesta final, necesitas recordar muy rápido quién era Cotto, porque aunque todos lo conocen, hay que revivir lo que hizo para entender la magnitud de sus palabras. Más de 30 knockouts, campeonatos en 4 divisiones, guerras legendarias, un estilo ofensivo que destrozaba cuerpos y un corazón que nunca retrocedía. Un peleador que golpeaba con tanta intención que parecía que cada combinación buscaba arrancar el aire del rival, un tipo que jamás pidió permiso para entrar a la corta distancia, que jamás buscó excusas, que jamás necesitó favores. Cotto fue la clase de boxeador que obliga a la gente a respetarlo aunque no quieran, la clase de guerrero que convierte cada asalto en una batalla personal, y por eso cuando él compara a Floyd y Manny, no lo hace desde el sofá de su casa, lo hace desde los recuerdos que duelen, desde las cicatrices que todavía hablan, desde la experiencia de haber estado en el centro del fuego mientras miles gritaban a su alrededor. Y aquí viene la promesa, si te quedas hasta el final, vas a escuchar por primera vez una versión sin filtros del debate Floyd vs Pacquiao contada por la única persona que los enfrentó a ambos en su máximo nivel, y vas a descubrir un detalle que cambia toda la narrativa que conocías. Porque Cotto no tuvo una pelea normal con Mayweather. No. Él obligó a Floyd a abandonar la comodidad que dominó toda su carrera, lo sacó de su zona de seguridad, lo hizo sangrar, lo obligó a intercambiar golpes de verdad, y eso es algo que solo unos pocos lograron. Y tampoco tuvo una pelea normal con Pacquiao, porque allí entró en un huracán donde los golpes venían desde ángulos imposibles, donde cada segundo era una emboscada, donde la velocidad era tan absurda que incluso la defensa más alta parecía papel. Por eso Cotto es el único testigo que conoce las dos caras de la grandeza, la perfección técnica absoluta y la agresión más salvaje de su época. Y ahora viene la presión, porque estamos acercándonos a la frase que Cotto soltó a los 44 años, una frase que no es una opinión cualquiera, sino una sentencia de alguien que vivió en carne propia el poder de ambos, alguien que sabe lo que es pelear por respirar en medio de dos estilos completamente opuestos, alguien que entiende algo que ni los fanáticos ni los analistas pueden sentir desde fuera. Pero antes de contarte exactamente lo que dijo, lo que viene ahora va a doler más que cualquier golpe de Cotto, porque estamos a segundos de entrar en la comparación más honesta que jamás se ha hecho entre Mayweather y Pacquiao. Pero si todo lo que has escuchado hasta aquí te está enganchando, si sientes como sube la tensión y te está picando la curiosidad por saber a quién eligió Cotto, antes de continuar, haz algo rápido, suscríbete y dale like. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda a llegar a más fanáticos como tú. Ahora sí, seguimos. La noche de Cotto contra Mayweather no fue una simple defensa de título ni un combate más en un calendario lleno de estrellas, fue una batalla que obligó al mundo a prestar atención. Desde el primer segundo, cuando Cotto caminó hacia el centro del ring, ya se notaba que algo distinto estaba a punto de pasar, porque sus pasos no eran los de un retador, eran los de un hombre que no estaba dispuesto a regalar ni un solo centímetro de terreno. Y enfrente tenía al boxeador más calculador de su era, un hombre que construyó una carrera entera sin cometer errores, alguien que había convertido la defensa en un arte que parecía imposible de romper. El ambiente era tan eléctrico que parecía que el aire vibraba. Cada persona en el estadio sabía que esa noche podía pasar algo histórico, porque Cotto llegó sin miedo, sin mirar estadísticas, sin pensar en récords. Él solo veía a un hombre al otro lado del ring y eso era suficiente. Cuando sonó la campana, todo se comprimió en un silencio extraño, ese silencio previo al choque que solo existe cuando dos estilos increíbles van a encontrarse en el centro de un mismo destino. Floyd empezó como siempre, ligero, táctico, probando distancia, midiendo tiempos con su llave izquierdo, deslizando cada movimiento con una precisión casi robótica. Pero Cotto lo sorprendió. No con fuerza, porque Mayweather ya estaba acostumbrado a rivales fuertes, sino con algo más peligroso, determinación pura. Cotto avanzó con una mirada fija, como si supiera que cualquier retroceso sería un error fatal. Empezó a golpear el cuerpo desde distintos ángulos, mezclando golpes cortos por dentro y ataques en ráfaga que obligaron a Floyd a ajustar de inmediato. Esa fue la primera grieta. Mayweather, que normalmente tardaba varios asaltos en tomar riesgos, tuvo que reaccionar más rápido de lo que quería. Intentó mantener la larga distancia, pero Cotto seguía avanzando. Y en ese avance había algo simbólico. Era el mensaje silencioso de un guerrero que no aceptaba la idea de ser una víctima más en la lista de Mayweather, era el rugido de alguien que no había venido a perder por decisión, sino a romper un plan perfecto que llevaba años funcionando. Los intercambios comenzaron a volverse cada vez más tensos. Cuando Cotto lograba cerrarle el paso, el público explotaba porque no estaban acostumbrados a ver a Floyd presionado de esa forma. Mayweather retrocedía, pero no por miedo, sino por respeto. Lo que tenía enfrente no era un rival desordenado, era un maestro del castigo al cuerpo, alguien capaz de preparar un ataque completo con solo un movimiento del hombro. Y aunque Floyd seguía respondiendo con golpes exactos, empezaban a aparecer señales que los expertos notaron de inmediato: respiración más profunda, una ceja fruncida, un par de pasos hacia atrás más largos de lo habitual. Cotto estaba haciendo algo histórico.
Estaba obligando al boxeador más inteligente del mundo a pelear su pelea. En cada clinch se veía la tensión, en cada separación del árbitro se notaba que Mayweather estaba calculando miles de posibilidades por segundo, intentando reorganizar una defensa que por primera vez no podía anticipar todo lo que venía. Y mientras tanto, Cotto seguía golpeando, no solo para hacer daño, sino para recordar a todos que no había sido invitado a ese escenario, él había llegado allí porque lo había ganado todo con sangre, disciplina y años de guerra. En las esquinas, las instrucciones decían más que los golpes. El equipo de Floyd no le pedía calma, le pedía atención, señal clara de que Cotto estaba tocando fibras que no muchos habían logrado tocar. Y en la esquina de Cotto se respiraba otra cosa, fuego. No había miedo, no había duda, había una energía que parecía decirle que ese era el día indicado para demostrar que incluso la perfección podía agrietarse si se golpeaba en el momento justo. Y mientras este combate subía de intensidad, mientras el público veía un Mayweather distinto y un Cotto más feroz que nunca, algo empezaba a quedar claro: esta pelea no solo sería recordada por su técnica, sino por el respeto silencioso que se construía golpe a golpe. Un respeto que más adelante explicaría por qué Cotto habló con tanta autoridad al comparar a Floyd con Manny Pacquiao. A medida que avanzaban los asaltos, la tensión entre Cotto y Mayweather dejó de ser solo un intercambio de golpes para convertirse en un ajedrez frenético donde cada error podía tener consecuencias inmediatas. El rostro de Mayweather mostraba algo poco común: concentración absoluta. No esa mirada relajada que solía tener cuando controlaba cada movimiento del rival, sino una expresión seria, enfocada, como si entendiera que aquel hombre que tenía enfrente no era uno más en su lista, sino alguien dispuesto a empujarlo hasta los límites que casi nadie había logrado presionar. El centro del ring se transformó en un territorio fluctuante. A veces parecía del lado de Floyd, cuando con un pequeño paso lateral se apartaba de peligro; otras veces era de Cotto, cuando conseguía cortar el ring y encerrar a Mayweather contra las cuerdas. Lo impresionante era cómo lo hacía, con paciencia. No aceleraba sin sentido, no lanzaba golpes sin pensar. Cotto esperaba el microsegundo en que Floyd deslizaba su peso hacia atrás, ese momento mínimo donde la defensa del invicto dejaba un espacio, y ahí entraban los golpes al torso, secos, contundentes, con la intención de desgastar desde adentro. Con cada impacto al cuerpo, se escuchaba un sonido grave, como si el aire abandonara el escenario por un instante. Y Mayweather lo sentía. No lo mostraba con gestos dramáticos, porque nunca lo hacía, pero sus desplazamientos empezaron a cambiar. Ya no avanzaba tan fluido, ya no retrocedía con la misma facilidad. Su respiración se volvía más marcada, no por cansancio extremo, sino por la presión continua de un rival que nunca dejaba de avanzar. Lo emocionante de esta parte del combate es que no fue una guerra desordenada. Fue una pelea limpia, técnica y brutal al mismo tiempo. Mayweather respondía con golpes rectos que salían como flechas, rápidos, certeros, buscando marcar el ritmo y evitar que Cotto se sintiera demasiado cómodo. Pero Cotto aceptaba cada golpe como si formara parte de su plan. Incluso cuando Mayweather conectaba un derechazo preciso, Cotto no retrocedía más de un paso; en lugar de eso, volvía a la corta distancia, como si la zona peligrosa fuera justamente el lugar donde el mejor respiraba. Las cuerdas comenzaron a convertirse en un campo de batalla simbólico. Cuando Floyd quedaba allí, la gente se levantaba porque sabían que Cotto iba a golpear con todo lo que tenía, colocando combinaciones que mezclaban ganchos al hígado, cruzados cortos y uppercuts diseñados para abrir huecos donde casi no existían. Y aunque Mayweather evitaba muchas de esas combinaciones, la mera insistencia de Cotto imponía una presión constante que empezaba a cambiar la dinámica del combate. En un momento especialmente tenso, Floyd intentó cambiar la estrategia, dejó de desplazarse tanto y aceptó por unos instantes pelear en el centro, confiando en su defensa de hombro, pero Cotto le jugó una carta inesperada. En lugar de atacar con fuerza, lo hizo con ritmo. Golpes suaves, toques, engaños, buscando obligar a Floyd a abrir su guardia para conectar un gancho que hizo vibrar el estadio entero. Fue un golpe limpio, directo, de esos que le recuerdan al público que Cotto no solo era fuerza, sino inteligencia pura de ring. Lo que siguió fue una secuencia que casi nadie olvida. Mayweather sonrió, pero no esa sonrisa confiada de siempre; esta vez era una sonrisa distinta, una mezcla de respeto y desafío, como si reconociera que Cotto estaba jugando un nivel por encima de lo que muchos esperaban. Entonces aceleró. Sus combinaciones empezaron a salir con una velocidad que pocas veces mostraba tan temprano en una pelea, golpes directos que parecían desaparecer y aparecer de nuevo entre el aire. Y aún así, Cotto no retrocedió. Ni un centímetro. Esa fue la parte que dejó al público sin palabras. La resistencia mental de Cotto se convirtió en un muro que obligó a Floyd a demostrar capacidades que casi nunca tenía que usar. Era como si la pelea estuviera obligando al campeón a sacar todas las herramientas que había guardado durante años, porque cada vez que Cotto atacaba, lo hacía con una convicción tan profunda que era difícil imaginar que alguna vez podría detenerse. A mitad del combate, nadie en el estadio sabía realmente quién tenía el control. Y esa incertidumbre se convirtió en uno de los ingredientes que hicieron de este enfrentamiento algo inolvidable. Porque, por primera vez en mucho tiempo, Mayweather estaba viviendo una pelea donde cada asalto era un territorio disputa, y Cotto estaba demostrando que no existía intimidación suficiente para frenar a un guerrero que había decidido demostrar su valor frente a uno de los mejores boxeadores de la historia.
Cuando la pelea entró en los asaltos más avanzados, el combate dejó de ser un simple intercambio táctico y se convirtió en un examen físico y mental para ambos. En este punto, ya no se trataba de quién era más rápido o quién tenía mejor defensa, ahora se trataba de voluntad, de resistencia, de esa parte invisible que solo aparece cuando un boxeador es empujado más allá de lo que imaginaba. Y eso fue lo que hizo Cotto. Arrastró a Mayweather hacia un territorio donde la técnica por sí sola no bastaba, donde cada decisión implicaba un riesgo real. Floyd comenzó a modificar pequeños detalles en su estilo, detalles que solo los verdaderos expertos podían notar: pasos más cortos, bloqueos más directos, menos amagues, más golpes concretos. Era como si hubiera entendido que no podía gastar energías evitando cada ataque, así que decidió empezar a anticipar, a cortar trayectorias, a convertir el ataque de Cotto en oportunidades para conectar golpes limpios. Eso hablaba de su inteligencia, pero también de la intensidad que lo obligaba a tomar decisiones incómodas. Mientras tanto, Cotto mostraba algo que no aparece en los números ni en las estadísticas: una determinación que se mantiene incluso cuando el cansancio empieza a transformar los músculos en fuego. Cada vez que respiraba profundamente, no lo hacía por agotamiento, sino porque estaba preparando el siguiente avance. Y cuando lo hacía, el público lo sentía. Había un silencio raro en esos momentos, un silencio que anticipaba que algo grande estaba por venir. En uno de los intercambios más memorables de la pelea, Floyd intentó imponer su velocidad con una combinación rápida al rostro, pero Cotto absorbió el impacto y respondió con un gancho que obligó al campeón a reubicarse de inmediato. Fue un instante mínimo, casi invisible, pero lleno de significado. Cotto estaba recordándole a Floyd que no había venido a sobrevivir, había venido a competirle de igual a igual. Y en el lenguaje del boxeo, eso pesa tanto como un golpe preciso. El sudor caía de sus rostros como si el ring estuviera rodeado por vapor. Ambos respiraban con fuerza, pero ninguno daba señales de querer frenar. Y lo más impresionante es que sus estilos se complementaban en ese nivel. La precisión fría de Floyd contrastaba con la determinación ardiente de Cotto, y juntos estaban creando una de esas peleas que no se olvidan, una pelea donde cada asalto tenía vida propia. A medida que pasaban los minutos, Floyd comenzó a utilizar una herramienta que rara vez necesitaba activar: la adaptación instantánea. Cambiaba de ritmo sin advertencia, soltaba golpes aislados para luego desaparecer, y regresaba al ataque en otro ángulo completamente distinto. Era una estrategia calculada para frustrar a cualquier rival, pero Cotto no se intimidaba. Cada vez que Floyd intentaba tomar distancia, Cotto acortaba el ring como si lo conociera de memoria, reduciendo el espacio hasta volverlo incómodo para el campeón. El árbitro tuvo que intervenir en varias ocasiones, no por desorden, sino porque el choque de estilos era tan intenso que las distancias se cerraban de manera natural. Era un enfrentamiento limpio, pero feroz, de esos donde cada golpe tenía una intención clara, ya fuera marcar puntos, lastimar o abrir huecos que en otros combates ni siquiera existirían. Lo más impresionante es que, incluso cuando Mayweather conectaba secuencias brillantes, Cotto no dejaba que la dinámica cambiara por completo. Siempre respondía con algo: un jab firme, un desplazamiento bien medido, una presión constante que recordaba a todos que él también sabía construir peleas redondas, que él también entendía el arte del ajuste, que él también podía pensar y actuar al mismo tiempo. El público estaba completamente entregado, no porque hubiera sangre o dramatismo exagerado, sino porque había un duelo de inteligencia y coraje que pocas veces se ve a ese nivel. Cada segundo era importante, cada respiración parecía una decisión, cada movimiento tenía un propósito. Y lo que hacía esta parte del combate tan especial era la sensación de imprevisibilidad. Nadie podía decir con certeza qué iba a pasar en el siguiente intercambio, nadie sabía si Floyd iba a recuperar el control con una secuencia perfecta, o si Cotto iba a volver a encerrarlo contra las cuerdas para imponer su fuerza. En ese equilibrio delicado, en esa tensión que se mantenía viva sin romperse, la pelea alcanzó uno de sus momentos más fascinantes, un asalto donde ninguno retrocedió y ambos intercambiaron golpes con una precisión que solo se consigue cuando se está peleando contra un rival que te obliga a ser tu mejor versión. Cuando la pelea con Mayweather quedó grabada en la memoria del público, muchos pensaron que Cotto había enfrentado la prueba más difícil de su carrera. Pero no sabían lo que venía después, porque el capítulo con Pacquiao era una historia completamente distinta, un tipo de combate que exigía otro tipo de valentía, una valentía que no se mide en aguantar golpes, sino en enfrentar algo que parece imposible de detener. Enfrentar a Floyd era enfrentarse a la perfección. Enfrentar a Pacquiao era enfrentarse a un huracán. Desde el primer segundo, Cotto sintió que algo no encajaba con la lógica habitual del boxeo. Pacquiao no atacaba como un hombre, atacaba como si varios boxeadores estuvieran dentro del mismo cuerpo. Su ritmo no seguía un patrón, su velocidad no tenía advertencia y sus ángulos parecían desafiar las reglas del equilibrio. Cuando Pacquiao soltaba una combinación, no venía de frente ni de un solo lado, aparecía desde arriba, desde el costado, desde un punto que parecía vacío un segundo antes. La primera ráfaga descolocó a Cotto. No por el daño, sino porque era casi imposible ver de dónde salía cada golpe. Y aún así, Cotto mantuvo su guardia firme, buscando estabilizar la situación. Pero no había estabilidad. Pacquiao avanzaba, retrocedía, giraba, frenaba, cambiaba el ritmo como si su cuerpo tuviera un motor distinto al de cualquier otro peleador.
Cada ataque llegaba con una sorpresa nueva, cada entrada tenía un truco escondido, cada amague provocaba una reacción mínima que luego Pacquiao explotaba en décimas de segundo. Cotto entendió que esta pelea no era una guerra de espacios, era una guerra de tiempo. Floyd jugaba con el espacio, lo dominaba, lo medía, lo controlaba. Pacquiao jugaba con el tiempo, lo estiraba, lo comprimía, lo transformaba en algo caótico. Y para un boxeador, adaptarse a eso es como pelear contra una sombra que golpea más fuerte que un cuerpo real. Los asaltos avanzaban y Cotto intentaba establecer un patrón, una forma de leer lo que Pacquiao estaba haciendo, pero cada vez que parecía encontrar una pista, Pacquiao cambiaba de velocidad. Lo más impresionante era que no había descanso. No había pausa. No había un momento claro para pensar. Y en esa sensación de presión permanente es donde Cotto entendió realmente por qué tantos rivales hablaban de Pacquiao como si fuera una fuerza de la naturaleza. El impacto emocional del combate era tan fuerte como el físico. No era miedo, no era desesperación, era una concentración extrema, una necesidad de reaccionar sin margen de error. Porque cada golpe que entraba podía cambiar el rumbo del asalto. Y cada vez que Pacquiao conectaba, no era un golpe aislado, detrás venían 2, 3, 4 más, cada uno desde una dirección distinta. Lo sorprendente es que Cotto nunca perdió la compostura. Incluso bajo ese ritmo inhumano, mantuvo el corazón firme. Y esa firmeza, esa capacidad de no quebrarse, fue lo que más valor tuvo en ese combate. Muchos en su posición habrían buscado sobrevivir, Cotto buscaba competir. Aunque cada paso era un desafío visual, aunque cada movimiento requería una precisión casi imposible, él seguía intentándolo. En su mente, la pelea con Pacquiao no era una prueba más. Era un examen final, un combate que medía su condición como guerrero, su experiencia, su orgullo y su capacidad de adaptación. Pacquiao no era solo rápido, era impredecible. Y esa impredecibilidad fue lo que marcó la diferencia, lo que dejó en Cotto una sensación que nunca había sentido con ningún otro rival. Pasaron los años. Pasaron entrevistas, análisis, debates, opiniones de expertos. Y cuando Cotto finalmente habló con total claridad, su voz no tenía duda. Había enfrentado a los dos hombres que definieron una época, había sentido la precisión perfecta de Floyd y la tormenta devastadora de Manny. Y cuando le preguntaron quién había sido el más fuerte, el más duro, el más complicado, no dudó. No dio rodeos. No buscó agradar a nadie. Cotto simplemente dijo, el más fuerte fue Manny Pacquiao. No lo dijo para crear polémica. No lo dijo para ganar atención. Lo dijo porque él estuvo allí adentro, porque él vivió esos asaltos donde la presión no tenía respiro, donde la velocidad era imposible de leer, donde cada segundo parecía una emboscada. Para él, Pacquiao representaba un desafío que no tenía comparación. Y esa frase, dicha con la honestidad de un guerrero que pasó por ambos infiernos, se convirtió en una de las declaraciones más potentes de su carrera. Si te apasiona escuchar estas historias contadas como nadie más las cuenta, si valoras que exista un canal que se atreve a reconstruir peleas, sensaciones y verdades que casi ningún creador se atreve a tocar, entonces no te vayas sin suscribirte, darle like y comentar. Este es el único canal que trae este tipo de contenido de boxeo con esta profundidad y esta calidad, y tú formas parte de que siga existiendo. Nos vemos en el siguiente video.